7:04 hora de Venezuela. Siempre he dicho que mucho más allá de informar, lo que me apasiona en el trabajo es procurar los mejores análisis para ustedes. Escuchar a gente sensata, inteligente, que de manera incluyente, constructiva, procurando solución, comparte una mirada sobre distintos temas. Y es el caso de Gustavo Velázquez, mi primer invitado del día de hoy, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación por la Universidad de Harvard, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela, y además fue representante de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana. Yo me imagino esa experiencia, Gustavo. Bueno, Gustavo, siempre elegante. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a toda tu audiencia. Un placer. Bueno, mira, se te asocia siempre con el tema de las posibles negociaciones y acuerdos. Y se vuelve a hablar de esto. Fíjate que hay movimiento, ¿no? Hay movimiento de la Unión Europea, de Bachelet, de Biden, emisarios. Y es obvio que se están dando conversaciones en distintos ámbitos, pero la gente dice México, la gente dice Noruega. ¿Hay algún cambio en este sentido? Bueno, esas son gestiones, vamos a llamarlas oficiales o clásicas que hay que hacer, ¿no? Un grupo de representantes, unos mediadores, de tal manera que esas actividades siempre van a estar sobre la mesa, ¿no? Unos las critican, otros las avalan. Sin duda, cualquier esfuerzo que se pueda hacer desde cualquier lugar del mundo, especialmente en Caracas, ¿no? En el país, es válido México, Noruega, etcétera, hay que empujar a que las soluciones se busquen, y eso no se hace sino a través de la negociación, de la conversación, del consenso, del insistir en los temas importantes del país. Entonces, bueno, sin duda, la comunidad internacional se está dando cuenta que ellos pueden ayudar, pero que Venezuela no le conviene a nadie, en primer lugar a los venezolanos, pero tampoco a la comunidad internacional, que en Venezuela siga existiendo un conflicto de radicalismo por todas las partes, ¿no? De tal manera que lo que estamos viendo poco a poco es un proceso de conversaciones, de consenso, de búsquedas de soluciones que si tal vez no son el todo en un momento dado, y a veces somos muy inmediatistas y nos desesperamos y queremos que la solución sea ya porque esto es inaguantable, bueno, las cosas se toman su tiempo. Y yo insisto, Eduardo, en que Venezuela no es una compañía, una organización que tú quitas, pones, modificas. Venezuela es un país, ¿no? Es una sociedad, una nación. Entonces, estamos viviendo un ciclo histórico, ¿no? Y los ciclos históricos a lo mejor para el tiempo vital de uno son muy largos, pero tiene que sucederse varias cosas para que nosotros podamos seguir evolucionando, ¿no? Venezuela es un país que en términos de su conquista de los derechos sociales, civiles, políticos, económicos, ha avanzado muchísimo, ¿no? Tal vez ahorita no estamos en la situación ideal, pero sin embargo es un largo proceso, y esto, por lo que estamos pasando en estos últimos años, últimos lustros, ¿verdad? Pudiéramos decir, es parte de un ciclo político que no tengas duda que nos va a llevar a una etapa más evolucionada. Tenemos que ser optimistas en eso, ¿no? Ahora, tú has dicho algo muy importante, Gustavo. La comunidad internacional se da cuenta de que nos pueden ayudar. Hay gente que dice, Venezuela en este momento no es prioridad para las potencias o para los Estados Unidos porque hay otros problemas prioritarios. ¿Qué piensas al respecto? Porque cierto es que el planeta anda enredado en muchos escenarios, pero ¿hasta qué punto Venezuela sigue siendo una prioridad o puede estar allí resaltada en la agenda, por ejemplo, de los Estados Unidos y otros actores internacionales? Bueno, sin duda no es la prioridad, ¿no? De la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, de Colombia mismo, que es un país vecino donde afecta mucho las relaciones con Venezuela. No somos la prioridad, pero sin duda somos un elemento importante
Y muchos venezolanos de distinta afiliación hacen el esfuerzo para que estemos sobre la mesa, sobre el escritorio de los principales potencias, ¿no? No es que ellos han venido a buscarnos a ver cuán importantes somos. Tal vez haya dentro de la política internacional de alguno de estos principales países departamentos que están pendientes de lo que aquí sucede. Pero sin duda somos nosotros, los mismos venezolanos, los que hacemos que Venezuela esté en la agenda de muchas de estos países. Y bueno, sin duda hay aspectos en los que se afecta a la región. En un momento dado no se dan cuenta de eso y cuando pues, realizan esa situación, sin duda somos en estos momentos uno de los temas importantes en las agendas internacionales de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, de los organismos latinoamericanos. Hay un cambio de posición. ¿Tú notas algún cambio? ¿Alguna variación en la posición de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea? Fíjate que hay gente que dice, bueno, el gobierno de los Estados Unidos llegó a ponerle costo a la captura de Nicolás Maduro incluso. Y hoy en día está enviando emisarios, están procurando llegar a algún tipo de acuerdo en las prioridades que ellos se fijen. ¿Tú notas cambios? No, definitivamente que sí. Precisamente eso que tú mencionas indica que, bueno, hay que buscar otras vías. En negociación uno trata siempre de buscar alternativas. Bueno, si no me funciona el plan A, ¿cuál es mi plan B, mi plan C? ¿No? Y eso los estrategas políticos, militares, etcétera, siempre están viendo diferentes escenarios. Entonces, bueno, vieron que el tema interno estaba complicado, que no nos poníamos de acuerdo internamente nosotros, pues es evidente, le podemos buscar todas las explicaciones que quieran, pero es evidente que ellos están aplicando otro esquema de negociación, ¿verdad? Tal vez uno no está metido en los conciliábulos secretos Claro, de lo que ahí se habla. claro. Es posible que haya acuerdos en que los Estados Unidos hagan esa cosa, pero eso son conjeturas, ¿no? Pero el hecho real es que están viendo otro mecanismo sin desmeritar de nadie para buscar soluciones al conflicto interno que hay aquí. Y como te digo, esto es un ciclo político. No se va a acabar de un día para otro. No, hay que leer nuestra historia y eso lo vamos a ver muy claro desde que comenzamos a hacer república en 1830. Pasamos por ciclos, hay unos que avanzamos, hay otros que retrocedemos o no avanzamos tanto, temas de autoritarismo, autocracias, militarismos, etcétera, pero siempre está la sociedad en búsqueda de un acuerdo interno de convivencia social y de respeto a ciertas normas, ¿no? Y bueno, hay otros temas nacionales, ¿no? A mí me llama la atención a veces cuando estudiamos cómo cambió los países que pertenecían a la Unión Soviética, pero tenemos que estudiar es nuestro país, nuestra realidad. Y si lo vemos, bueno, hay ciclos políticos que tienen auge y tienen decadencia. Ya tenemos unos añitos y hemos visto dos ejemplos claros en eso y sin duda Venezuela va a ir hacia una mejor etapa en un mediano plazo, ¿no? Porque la gente le gusta votar, le gusta decidir, le gusta que le respeten su opinión y hacia dónde vamos. Así es. Mira, tenemos que hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación por la Universidad de Harvard. Cada vez que haces estas citas históricas, uno se acuerda de tu papá. Nada menos que Ramón J. Velázquez. Yo me imagino que la historia en tu casa era el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Así es, la historia y la política. Mira, Gustavo, al regreso, quisiera saber qué significa en la perspectiva, bueno, abierta, yo no voy a decir incierta, en la perspectiva compleja que tiene el país,
¿Qué significa el 2024 y el 2025? ¿De qué manera esos hitos electorales tan importantes le pueden poner un ritmo y le pueden poner, oye, unas metas de plazo a los esfuerzos por ponernos de acuerdo en Venezuela? Interesantísimo. ¿Verdad? Bueno, regresaremos, amigos. No se aparte de la radio, de la televisión, de internet. Estamos planetariamente unidos. 7:18 minutos. Oye, repíteme eso, que tenía los audífonos en alto volumen. Gustavo. Sí, que tengo un amigo Ajá. que dice que la vida es demasiado corta para no dormir con el perro en la cama. Qué bonito mensaje. Es que estaba haciendo para radio el comercial de Vida Pets y, bueno, quienes tenemos mascotas sabemos lo que es eso. Bueno, Gustavo Velázquez, las elecciones importantísimas de 2024, 2025, le repito, amigo, 2024 presidencial, 2025 Congreso, gobernadores y alcaldes, le marcan un timing vamos a decir, de presión, de gestión a estos esfuerzos de negociación. Sin duda, ¿no? Las elecciones siempre son un motivador, un disparador de la actividad política, pues, ¿no? Y donde hay actividad política, pues se promueve la democracia, la discusión, la competencia, etcétera. De tal forma que lo lamentable es que a veces solamente nos movemos por la acción electoral y no por la acción permanente del servicio público, de la acción constante, ¿no? Del proselitismo político, que lo que busca es promover un ideal, ¿no? Un ideal democrático. Pero el hecho es que tenemos enfrente, ya eso es pasado mañana, unas elecciones presidenciales y luego unas elecciones generales, de tal manera que es una oportunidad para mostrar fuerzas políticas, ¿no? Y en la situación histórica en la que estamos, como señalábamos antes, es muy importante el consenso realmente, no solamente la medición, quién tiene más cañones, quién tiene más votos, más adeptos, más logística, sino el consenso alrededor de lo que llamamos el ideal democrático, ¿no? Que tenga un fin superior, sin duda. Hay alguien que va a optar a la primera magistratura, hay otros que van a optar a otros niveles, que tuvimos hace poco esas elecciones, pero otros niveles de gobierno, de tal manera que allí hay una gran oportunidad de eso que hemos mencionado muchas veces en distintas instancias, se habla de eso, y hoy más que nunca es importante, que es un acuerdo nacional alrededor de lo que queremos ser, hacia dónde vamos, ¿no? Dicen que en liderazgo, la gente espera de los líderes esencialmente tres cosas. Yo le agregaría una cuarta. En primer lugar, dirección. Dígame para dónde vamos. Hábleme claro. ¿Cuál es su propuesta política? Más allá de lo que es un programa de gobierno, de obras públicas, etcétera, ¿no? Dirección. Protección, ¿no? La gente requiere sentirse acompañada en ese proceso de cambio que alguien le está planteando, ¿no? En este proceso que tiene riesgos, etcétera, etcétera, yo estoy contigo, yo te acompaño. Y orden, porque... Bueno, ¿Orden es la tercera? Orden sería esa tercera, es decir, bueno, que haya alguien que en lo que aquí haya confusión pueda mantener el orden del grupo, ¿no? De la organización, del proyecto en el que estamos. Yo le agrego una cuarta, que es que estemos alineados en valores, porque usted me puede decir, muy bien, ¿para dónde vamos? Protegerme, poner el orden, pero... Para hacer el mal. Exactamente, ¿no? Podemos ver muchísimos casos de eso. Eso es vamos a decir, un modelo desarrollado. Ahora, Gustavo, fíjate, cuando tú describes las características de liderazgo que se requieren, digamos, para entusiasmar, encauzar a un país hacia un destino, pensemos en la oposición. Yo te pregunto, si la oposición no estuviera tan desintegrada, las gestiones de negociación ante el gobierno pudieran ir más adelantadas. Oye, porque hay gente que siente que hay una oposición, oye, ausente. Lo decía Carlos Ocariz hace poco, decía, mira, la oposición está en su peor momento, o sea, la gente no voltea a mirarla, la gente no se entera,
la gente está en otra cosa. Así es, porque, y eso no es solo de Venezuela, pero bueno, en Venezuela es donde lo estamos viendo. Los personalismos, los egoísmos, no permiten hablar, tolerar, conversar, renunciar, porque en todo cambio, en una organización, pero especialmente en un país, cuando cambiamos hay pérdidas, hay cosas que dejamos atrás. Y hay gente que no quiere renunciar a la posibilidad de que yo sea, ¿no? Entonces, eso tranca el juego, genera exclusión de otros sectores del país, de tal manera que es necesario eso que tú planteabas, ¿no? O sea, está bien, hay que hacer ya, mañana, todos los días, todos los esfuerzos de negociación posibles, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo internamente en cuál es el país que queremos, no en el programa de gobierno que va a ser el próximo que llegue. Eso es obvio que hay que arreglar la luz, el agua, las escuelas, el tema económico. Eso lo puede hacer cualquiera, inclusive quien lo esté haciendo mal. Puede corregir y hacerlo bien. El tema es cuál es el tipo de sociedad que queremos, cuál es el tipo de desarrollo al que vamos. Entonces, para la gente, no, eso que yo te decía a la hora de decidir, ¿voy por el plan A o voy por el plan B? La gente no ve clara una alternativa política distinta que me permita a mí entusiasmarme y decir, aquí voy yo, ¿no? Voy detrás de esta opción política, no detrás de este personaje a caballo como éramos antes, que es el que maneja mejor el Twitter, el Instagram, el que habla, el más sexy. Sí, no, eso, como no, son atributos importantes. Pero, además, Gustavo, disculpa que te interrumpa, se agotó el tiempo, pero sí, chico, como habló el país el 21 de noviembre y el 9 de enero. Así es. Este es un país que le gusta votar, que le gusta entusiasmarse, responsabilizarse el día, oye, donde puede intentar cambiar las cosas, el destino, ¿no? Entonces, bueno, es una búsqueda que se mantiene. Así es, permanente. Gustavo, siempre es un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, un placer. Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública, experto en negociación por la Universidad de Harvard, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela, fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Regresaremos.